Hola chicos, es un gusto volver a saludarlos por este medio. Soy Miss Elba. La exposición oral es una herramienta de gran utilidad que se emplea con frecuencia en los ámbitos escolar, académico y laboral para desmenuzar, analizar y en consecuencia aprender un tema o bien para explicar con claridad un asunto concreto. Por ejemplo, los investigadores y profesores quienes son expertos en sus áreas de trabajo usan la exposición oral para divulgar información en diferentes universidades, institutos, foros y otros medios de comunicación. Sin embargo, ustedes aprenderán cómo usar elementos de apoyo para las exposiciones orales, pero en el ámbito educativo del nivel preparatorio. Empecemos. Antes de continuar con el tema, quiero felicitarlos chicos por ser el Día del Estudiante. Creo que a todos mis alumnos, como estudiantes, extrañan la escuela, las aulas, el compañerismo, las amistades que tienen en la escuela, a los maestros, el bullicio de sus compañeros de clases, cuando salen por los pasillos, cuando salen al descanso, al deporte. Añoran como estudiantes su querida escuela, que es como su segunda casa, y la que les espera con los brazos abiertos. Felicidades, chicos. Empezamos con los elementos de apoyo del discurso. El lenguaje hablado es la principal herramienta que utilizamos en una exposición oral. Sucede lo mismo cuando sostenemos una conversación en la calle o cuando le contamos a nuestros amigos alguna anécdota. Sin embargo, la diferencia más importante es que las exposiciones se llevan a cabo en contextos formales, por ejemplo, en los escolares, académicos o laborales. Por eso es necesario, para planear una exposición, cuidar la calidad de la información que se ofrece, su organización también y la forma en que se presenta ante el público, como el tono de la voz, la entonación, el vocabulario que se utiliza y entre otros aspectos. Es necesario construir y pulir un discurso. Es una parte fundamental de la exposición, pues contiene la información que permitirá al ponente explicar el tema. Para integrar con éxito un discurso, primero debes considerar ciertos aspectos comunicativos de la exposición, su propósito al público que se dirige y el contexto en que se llevará a cabo. Estructura del discurso. El propósito comunicativo en una exposición oral y formal es explicar un tema, es decir, exponer de manera ordenada información sobre ese tema con el fin de que el receptor pueda comprenderlo en su totalidad. El discurso de una exposición no se construye de la misma manera que una conversación espontánea en la calle o en la plática de sobremesa, sino que debe tener una estructura muy clara que garantice el cumplimiento de la intención comunicativa. Es por eso que cuando se planea una exposición oral, debe prepararse un texto escrito que sirva como base para el discurso y a esto le llamamos esquema. Ya cuando empezamos a escribir el discurso, también debe haber una introducción, conocida como exordio, en la que se abordarán el desarrollo de la exposición y las ideas principales y secundarias. Después continuamos con el desarrollo, donde se explica el contenido del tema o las ideas principales y secundarias que lo conforman y que vamos a exponer y a explicar. Por último, tenemos la conclusión o epílogo, donde deben cerrarse el discurso con una síntesis o resumen de los puntos principales que se expusieron anteriormente. Pueden plantearse preguntas que inviten a los oyentes a profundizar su conocimiento del tema. Cuando se habla en público se deben cuidar ciertos aspectos como los siguientes. Primero, practicar algún ejercicio de relajación antes de hablar,
Puedes hacer respiraciones profundas y concentrarte en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Otra puede ser usar una vestimenta apropiada para el contexto, el lugar y el propósito comunicativo. Cuidar tu volumen de voz, que debe ser apropiado a las características del espacio en el que se va a llevar a cabo la exposición. Procurar que el ritmo de tu discurso oral sea el adecuado, ni demasiado apresurado ni muy lento. También hacer variaciones en el tono de la voz para enfatizar ideas importantes. Emplear un lenguaje formal, sencillo, pero acorde con el contexto, y en las exposiciones especializadas se utiliza un vocabulario técnico, pero en el caso de preparatoria tú puedes hacer uso de palabras sencillas y el ponente debe explicar el significado de los tecnicismos cuando los utilice. Se debe hablar de manera natural, sin forzar las palabras, gestos o movimientos. Evitar muletillas o movimientos que puedan ser molestos a la audiencia y que distrae para el tema. También se debe utilizar el esquema escrito y los recursos visuales como apoyo, pero no leerlos frente al público. Hasta aquí hemos terminado el tema de los elementos de apoyo para las exposiciones orales. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes para sus próximas exposiciones en las aulas de clase o en algún otro ámbito en el que puedan utilizarlo. Chicos, los extraño mucho, espero que se la pasen muy bien también y estudien, hagan sus actividades y como siempre se las dejo en la página de nuestra escuela NatCan. Feliz semana, chicos.